Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a ver qué son los múltiplos y los divisores y vamos a completar una ficha como esta que os he dado, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es qué son los múltiplos. ¿Qué son los múltiplos? Pues bien, los múltiplos de un número se obtienen multiplicando el número, el que se elija, por los números naturales. Y vamos a incluir también aquí el cero. Algunos matemáticos lo incluyen y otros no. Pero entonces, los números naturales se obtienen multiplicando ese número por todos los números naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? El 0 ya os digo que hay controversia. Unos lo incluyen y otros no. Entonces, por ejemplo, si yo digo, vais a poner un ejemplo también. Si yo digo los múltiplos del número 3, pues sería 3 por 0, 0. Luego 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. ¿Vale? Sería toda la tabla. Pero no hasta el 10. 3 por 10, 30, no. Infinito. No se acabaría nunca, ¿vale? Los múltiplos de 3. Si yo pongo los múltiplos de 7, por ejemplo, pues sería 7 por 0. Pues sería 0, 7, 14, 21, lo que es la tabla del 7, ¿no? Y así sucesivamente. Pero luego puede ser que si a ti te dicen, vale, 15 es múltiplo de 3. Pues sí, porque está en la tabla del 3. Porque yo sé que si digo 3 por algún número, es 15, ¿verdad? En este caso por 5. Entonces, algunos preguntaréis, ¿y entonces 15 es múltiplo de 5? Claro, porque si yo multiplico 5 por algún número, en este caso por 3, también nos va a dar 15. Un número puede ser múltiplo de varios. En este caso 15 es múltiplo de 3 y es múltiplo de 5. Pero también 15 sería múltiplo de 1. Porque yo multiplico 1 por 15 y nos da 15. Y también 15 sería múltiplo de 15. Porque yo multiplico 15 por 1 y nos da 15. Entonces veis que no hay un múltiplo solo, ¿no? Puede ser múltiplo de varios. Vale, una vez que tenemos esto claro, si yo os pregunto, por ejemplo, ¿6 es múltiplo de 2? Pues yo pienso, ¿el 6 está en la tabla del 2? Sí. Entonces sí es múltiplo. ¿O 10 es múltiplo de 5? Pues sí, 10 está en la tabla del 5, sí. O calcúlame los múltiplos de 8. Pues yo digo la tabla del 8. 8 por 0, 0. Por 1, 8. Por 2, 16. Por 3, 24. Pero ¿qué pasa? Que no tiene límite. Son infinitos. Yo te podría decir, ¿el 3000 es múltiplo de 3? Sí. Está porque es muy fácil. Porque tú sabes que el 3000 es 3 por 1000. Pero ¿y si no lo sabes? ¿Qué hacemos? Si es un número muy grande y yo no sé si es múltiplo, si está en la tabla del 3 o no. Pues si es múltiplo de 3, es lo mismo que decir que se puede dividir entre 3, ¿verdad? Y nos va a salir algo exacto. Porque todos los números de la tabla del 3 se pueden dividir entre 3 y nos va a salir algo exacto. ¿Verdad? Entonces vamos a ver. Vamos a poner ahora cómo sé si un número es múltiplo de otro. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero saber, voy a poner cómo sé si 87, por ejemplo, es múltiplo de 3. Nuestra primera opción sería, bueno, pues yo voy a decir los múltiplos de 3. ¿Qué sería? Múltiplos de 3 sería 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 6, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24. Bueno, me queda mucho para llegar al 87, me canso antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Pues, si hago una división y esa división me sale exacta, claro, tengo que dividir entre 3, entre el que es múltiplo. Si me sale exacto, eso significa que es múltiplo. Entonces, porque vamos a ver, si yo divido el 9 entre 3, ¿a qué me sale exacta? Si yo divido 12 entre 3, ¿a qué me sale exacta? Porque claro,
Si 12, por ejemplo, es 3 por 4, si yo divido 12 entre 3, pues me va a dar 4. Si 15 es 3 por 5, yo divido 15 entre 3 y me va a dar 5. Entonces, yo el truco que hago, si nos dan un número que no sabemos si está en la tabla o no, porque es muy grande, ¿qué hago yo? Pues lo divido. Si digo, ¿cómo sé si 87 es múltiplo de 3? Pues yo hago 87 entre 3. Y vamos a ver si me da exacta. Bajo el 8, 3 por 2, 6, hasta 8, 2, bajo el 7, 3 por 9, 27, hasta 27, 0. ¿Me da exacta? Sí. Eso significa que el 87 sí es múltiplo de 3. 87 es múltiplo de 3. ¿Vale? Porque además, si vemos esto, nos damos cuenta que es 3 por 99 sería 87. O sea que si yo sigo la tabla del 3 hasta decir 3 por 29, diría 87. Entonces, sí. ¿Qué eran los múltiplos? Sé que el vídeo es largo, pero es que los que he visto en internet no me gustan. Prefiero explicarlos lentamente. Los múltiplos, los números que están en la tabla de un número. Si yo digo los múltiplos de 3, los que están en la tabla del 3. Pero eso no tiene límite. Entonces, si nos dan un número muy grande que nosotros no sabemos si está en la tabla o no, pues nosotros hacemos la división. Si me dicen 87 es múltiplo de 3 o no, pues yo hago 87 entre 3. ¿Que nos da exacta la división? Entonces sí es múltiplo. ¿Que no nos da? Por ejemplo, voy a poner 88. 88 entre 3. A 2, 6. Bajo el 8. 3 por 9, 27. Me sobra una. ¿88 es múltiplo de 3? No. Porque no hay ningún número que al multiplicar 3 por ese número nos dé 88. Entonces 88 no. ¿No veis que no nos da exacta? Si aquí fuera un 0, sí. Si no, no. Eso sería la parte de los múltiplos. ¿Vale? Múltiplo, multiplicar. Multiplicar, tablas. ¿Vale? Lo que pasa es que también lo podemos comprobar con una división. Y ahora viene no es más difícil, pero a lo mejor os liáis porque son cosas muy parecidas. Vamos a ver los divisores. ¿Vale? Los divisores. ¿Qué son los divisores? Pues los divisores de un número, ¿cómo los obtenemos? Se obtienen dividiendo ese número. Divisores, pues dividir. Se obtienen dividiendo ese número por los números menores o iguales que él. Iguales que él. La división, ¿cómo tiene que ser? Exacta, ¿vale? Son cosas muy parecidas que están relacionadas. Tiene que ser exacta. Y, muy importante, los divisores se obtienen dividiendo ese número por los números menores o iguales que él. La división tiene que ser exacta. Y una cosa que vamos a comprobar ahora es que el 1 y el mismo número siempre van a ser divisores, ¿vale? Vamos a ver por qué. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con el 15, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver el 15. ¿Cuáles son los divisores del 15? Pues mirad, si yo os digo los divisores del 15, hemos dicho que los divisores de un número se obtienen dividiendo ese número por los números menores o iguales que él. Vale, pues yo digo, el 15. ¿Será divisor del 15 el 15? Porque hemos dicho números menores o iguales que él. Pues sí, porque yo puedo dividir 15 entre 15. ¿A cuánto sería 1? Y la división es exacta, ¿no? Entonces sí, por eso he dicho que el 1 y el mismo número
Si es un 15, un 15. Si fuera un 18, ¿sería divisible entre 18? Sí, a 1. El mismo número siempre va a ser un divisor, porque un número siempre se va a dividir entre el mismo, ¿verdad? Eso por un lado. Si os cuesta no pasa nada. El lunes, bueno, el miércoles lo repasaremos. Luego, sigo con el 15. El 15 hemos dicho que uno de los divisores del 15 era el 15. Voy a seguir, como hemos dicho, números iguales o menores. 15 entre 14. Tiene que ser la división exacta, si no, no es divisor. 15 entre 14 a 1, nos sobra 1. Entonces el 14 no va a ser divisor de 15. Voy a probar ahora con 13. Tampoco nos van a sobrar 2, ¿verdad? Nada. A ver, el 15 estará en la tabla, porque esto es lo mismo que decir si está en la tabla. ¿15 se podrá dividir entre 12? Tampoco, porque sería 1 y nos sobrarían 3. ¿Se podrá dividir entre 11? Deberéis ver que tampoco, nos sobrarían 4. Y así. Vamos a ver ahora. 15. ¿Lo podríamos dividir entre 10? Pues no, nos sobrarían 5. ¿Lo podríamos dividir entre 9? Poco a poco vamos a encontrar alguno, ya veréis. Tampoco lo podríamos dividir entre 9. No hay ningún número que puede. No se puede. 9 por 1, 9. Hasta 15, 6. Nada. ¿Lo podríamos dividir entre 8? Tampoco. 8 por 1, 8. Hasta 15, 7. Poco a poco. ¿Lo podríamos dividir entre 7? No es tan largo siempre, no os preocupéis. Tampoco. 1 por 7, 7. Hasta 15, 8. ¿Lo podríamos dividir entre 6? Vamos a ver. ¿Entre 6 se podría? A 1. 1 por 6, 6. Hasta 15, 9. No. ¿Podríamos entre 5? Vamos a ver. 5. 5 por 3, 15. Entonces sí. Entonces, de divisores del 15 hemos visto que el 15 daba exacta. Ahora hemos visto que el 5 también lo divide y da exacta. Entonces, otro divisor del 15 es el 5. Vamos a seguir. ¿Podrá ser divisible entre 4? 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Me pasa 4 por 3, 12. Hasta 15, 3. O sea, sí. Nada. Nos vemos que no. Vamos a probar ahora 3. 15 entre 3, sí. A 5. 5 por 3, 15. Hasta 15, 0. Entonces el 3 también es divisor. Vamos a probar a 2. 15 entre 2. Pues no nos da. Porque sería 2 por 7, 14. Hasta 15, 1. Nada. Y vamos a probar a 1. 15 entre 1, claro. Bueno, sería primero el 1 a 1, 0. El 5 a 5, 0. Entonces, a 1 también. Por eso he dicho yo que siempre, bueno, que la división tiene que ser exacta para que sea divisor y que siempre ese número y el 1 van a ser divisores, ¿vale? Porque un número siempre lo puedes dividir entre el mismo y también siempre lo vas a poder dividir entre 1. Y luego ya pues habrán otros divisores, que serán los números que al dividirlo de exacta, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego veremos, para no hacer esto de dividir todo el rato todos los números, veremos algunos trucos el próximo día, que nos solucionan mucho la vida, porque son muy fáciles. Pero ahora, lo difícil, ¿qué es lo difícil? ¿Cómo sé si un número es divisor de otro? Si yo ahora mismo te digo, vamos a seguir con el ejemplo de antes. ¿Cómo sé yo si 3? ¿Cómo sé si 3 es divisor de 87? Porque tengo que hacer la división. 87 entre 3 y vemos si da exacto o no. 3 por 2, 6, 7, 8, 2 bajo el 7. 3 por 9, 27, hasta 27 es 0. ¿Es divisor 3 de 87? Sí, porque da exacta, ¿vale? Entonces esto debe sonar a lo de antes, que es lo que yo os digo que os puede liar.
¿Qué pasa? Y esto es lo que vamos a escribir en el círculo. Que divisor y múltiplo son palabras que se relacionan, conceptos que se relacionan, no están separados, súper separados. Una cosa no es muy distinta de la otra, son cosas distintas, pero se relacionan. Porque yo he hecho la división 87 entre 3, ¿verdad? Y la manera de comprobar si era múltiplo era dividiendo. Y la de ver si era divisor también es dividiendo. Pero vamos a ver. Cuando hemos hecho esto hemos dicho 3 por 2, 6. 7, 8, 29, ¿verdad? 0. Esta división es exacta. ¿Esto qué significa? Por un lado, significa que 87 es múltiplo de 3. Que eso significaba como que estaba en la tabla del 3. Que si tenemos 3 por algún número nos va a dar 87. Y por otro lado tenemos esto, que significa que 3 es divisor de 87. Además, esto es muy fácil de recordarlo porque si no sabemos cómo se llaman, que esto es el cociente, que esto es el dividendo y esto es el divisor, pues si vemos este aquí, nos acordamos que este es divisor de este. Entonces, ¿qué es lo difícil aquí? Ver la diferencia y ver que las dos cosas se relacionan. 87 es múltiplo de 3, porque si yo pongo la tabla del 3, al final, al final, si sigo mucho, aparecerá el 87 por aquí, entonces por eso 87 es múltiplo de 3. Y 3 es divisor de 87 porque si yo empiezo a dividir 87 entre 87, sí, vale, encuentro 1. Luego 87 entre no sé qué, al final cuando llegue al 3 voy a ver que me da exacta, entonces también. Un poquito difícil. A ver, no es difícil. Lo difícil es ver que estas dos cosas se relacionan. Que tú haciendo una división puedes saber, por un lado, que este 87 es múltiplo de 3. Porque da exacta, ¿vale? Y por otro lado, que 3 es divisor de 87.